Hola, nuevamente por aquí, eh, haciendo pues una clase o una muestra de cómo podemos avanzar en nuestro proceso investigativo y sobre todo en la construcción del documento que nos lleva a ese, digamos, a hacer más grueso, a hacer más robusto nuestro proceso en el documento de investigación. Si bien quiero hacer esta primera parte de este video, recordando algunos elementos que ya hemos pasado, que ya hemos transcurrido. Primero, hacer consciente nuestras habilidades como investigadores, en las cuales tenemos que saber leer, saber dónde encontrar esa lectura que nos va a permitir aproximarnos a nuestro tema de investigación, ser más consciente de cómo se escribe, de cómo abordar el texto, evitando palabras que seguramente nos hacen sentir como más tranquilos, pero al contrario nos hacen mostrar debilidades. Palabras, por ejemplo, como interesante, importante, social, humano. Aquí, estas palabras de pronto generan una intención de hacerle creer a nuestro interlocutor o nuestro lector que lo estamos haciendo bien hecho, ¿cierto? No obstante, esas palabras, pues, así como algunos adjetivos dentro del género de escritura científico, pues puede tergiversar sobre lo que realmente queremos hacer. Bueno, otros elementos que también quiero llamar la atención es lo que queremos decir, es lo que queremos describir. Aquí la propuesta es tener claro cómo funcionan esos pasos de los momentos investigativos. Cualquiera que sea de los enfoques que nuestra investigación esté trabajando, tanto cuantitativa, cualitativa, o hacer una mixtura, hacer una metodología mixta, requiere que tengamos muy claros los términos que vamos a trabajar. El campo de investigación, pues sí, abre una ventana de posibilidades, unas rutas también metodológicas. Sin embargo, en la medida en que tengamos esos elementos temáticos y conceptuales muy claros, pues nos van a facilitar todo el proceso de investigación y por lo tanto la lectura y la escritura. No todo lo que encontremos seguramente nos va a servir. Algunos planteamientos teóricos van a ser divergentes y eso pues nos va a poner en la disyuntiva sobre dónde nos podemos parar, dónde nos podemos ubicar para hacer el tránsito investigativo. Y asimismo, pues nos marcan también esa ruta, ¿cierto? Entonces, saber leer, saber escribir, casi que volvernos amigos de nuestros autores, tanto en los autores teóricos como en los autores que están trabajando en el mismo campo que a nosotros nos interesa. Hacer esa comunidad académica nos invita y nos exige que seamos rigurosos y ese rigor pues solamente se logra siendo claros y siendo conscientes. Otro elemento que también hemos descubierto en los grupos de investigación y en las investigaciones de los semilleros de investigación es que nos asumamos a nosotros mismos como investigadores como un instrumento de investigación. Eso nos exige que tengamos rigor, que no caigamos en esa tentación de decir lo que se espera o lo que se quiere, sino lo que es. Y en ese constructo tanto epistemológico como ontológico es donde vamos a ir construyéndonos cada vez más como investigadores. Bien, otro elemento que considero que lo hemos trabajado es manejar muy bien las normas de presentación de artículos o de escritura. En este caso, las normas que habitualmente se trabajan en estudios sociales o en campos del saber o en estudios relacionados con las ciencias sociales son las normas de la Asociación Americana de Psicología o Asociación de Psicología Americana, las normas APA. Hay otro tipo de normas que seguramente también nos vamos a tener que aproximar y esas son las que nos exigen, pues, según las revistas de indexadas o las revistas de publicación, son las que nos van a decir si son normas Chicago, normas Vancouver o entre otras, que también tenemos que aprender de alguna manera a manejarlos en el procesador de texto. Em, Ahora bien, voy a presentar este video, voy a tratar de ser lo más concreto posible, pero vamos a trabajar varios temas. Me voy a ayudar de un ejercicio previo que seguramente se va a ir notando en la medida en que se va construyendo. Y aquí entonces voy a ejemplificar
cómo podemos abordar no solamente la parte de la configuración del problema, la justificación, de pronto los objetivos, sino voy a enfocar un poco más en la parte de el marco referencial, lo que atiende a la parte conceptual, a los antecedentes y al marco teórico. ¿Por qué? Porque ese es un ejercicio distinto, esa parte de la construcción del marco referencial es distinto a lo que se quiere hacer desde el problema y la justificación y los objetivos. Luego, entonces ya estaremos haciendo, veremos cómo el documento va tomando más fuerza, va tomando más estilo y ya con esta parte del estilo cierro antes de empezar, porque seguramente vamos a ir notando un estilo propio de redacción. Ese estilo, si bien debe ser lo más neutral posible, se propone que tenga que acompañe y que siga la ruta de los temas o del campo de estudio que estamos investigando. Las variables o las categorías que estemos relacionando entre ellas van a tener un orden, van a ir en forma secuencial, van a irse aumentando de forma progresiva y que en la medida en que lo vamos construyendo, pues nos vamos a ir divirtiendo. La idea es que este sea un proceso más que de caos y de estrés y de ansiedad, es seguir una línea. A veces es necesario escribirlo en papel, un mapa conceptual o una ruta de cómo van a ir los términos y cómo van a ir los temas que vamos abordando. De esta manera, entonces, quiero dar inicio y me voy a enfocar en el problema. Ya luego, aquí ya hemos visto cómo en la pestaña, entonces tenemos que configurar el texto de cómo debe quedar. Decimos que es un color automático. El texto va sin negrilla y en este caso que vamos a utilizar un tamaño 12 para un tipo de letra Times New Roman. Perdón. Luego viene entonces el párrafo, que ya no va a ser lineado múltiple, un interlineado múltiple, sino doble. Bueno, y entonces acá ya continuando, le damos a aceptar para poder configurar el tipo de texto normal. ¿Qué voy a hacer? Me voy a ir a un documento que tengo programado y me voy a traer entonces cómo ha sido construido esta primera parte del problema. Como vemos aquí hay algún color que está resaltando el párrafo, lo que indica que he tenido que utilizar una frase que permito yo ampliarla y de esta manera entonces la puedo primero exponer o explicar de en qué consiste el término y luego viene acompañada de un párrafo argumentativo. Nótese que este párrafo ya está con las citas automáticas, en este caso, perdón, se me fue, me corrió. Ya aparecen las citas automáticas cuando, por ejemplo, acá he citado a García y más abajo a Tirapustarros y otros. En este caso, si me permito aquí ampliar el menú contextual de la cita, me permite o editar la fuente que ya está, ya hemos pues sumado estos documentos acá o me permite editarla según la cita. Entonces, en este caso fue la página 25 y ya lo podemos seguir haciendo. Lo mismo con la cita de Tirapustaros. Eh, estas citas deberán aparecer abajo cuando lleguemos a la bibliografía y la podamos relacionar. Entonces, acá hay una diferencia entre los párrafos explicativos, que son los que adentran o muestran cuál es el tema que se está trabajando. Luego el párrafo argumentativo, que llevaría entonces a un soporte de citas o de citas textuales o de citas parafraseadas. Y luego un párrafo propositivo, que en este caso lo estoy resaltando con otro color, para que terminemos como el contexto del tema que abre el panorama de la situación problema de la que estamos trabajando. Entonces, voy a copiar todo que es lo que marca la primera situación problemática. Generalmente se trabajan entre 3, 4 situaciones problemáticas y vamos entonces a llevarlo al documento que estamos construyendo. De esta manera, entonces ya simplemente quito toda esta parte
que está resaltada en colores y ya queda lista para dejarla como ejemplo. Ahora bien, sabemos que el texto en normas APA, el primer renglón, primero todo el documento no lleva, no lleva justificación a la izquierda y a la derecha, sino solamente a la izquierda. En este caso, ponemos entonces al inicio de cada párrafo una sangría, y eso también está eh, descrito en las normas de presentación de textos. Y en cada inicio de párrafo entonces llevaría la sangría. Muy bien, vamos entonces a traer a manera de ejemplo eh, cómo quedaría nuevamente una nueva parte un nuevo enfoque de lo que es las situaciones problema. Este primer párrafo es un párrafo explicativo, un párrafo que explica una situación, luego se acompaña de un párrafo argumentativo. Aquí ya estamos estamos citando a Satien y Santa María y luego a Garay Gordovil y finalmente a Damasio, y terminamos con un párrafo propositivo porque nosotros también tenemos que poner nuestra voz en el documento y así parte, pues por eso somos autores de una investigación. Entonces, en cada una de las situaciones que estemos proponiendo, entonces las vamos a tener que argumentar o tenemos que hacer nuestra voz como proposición frente al documento. Aquí en este caso, entonces, aquí lo que estoy haciendo es que bueno, aquí me dice que hay un espaciecito. eh, y bueno, aquí no necesariamente vamos a leerlo, sino que lo vamos a ver cómo va quedando según el texto que cómo queda el texto armado y cómo queda la división de los párrafos según el trabajo que estamos haciendo. Bueno, a veces se nos van algunos espacios, interespacios entre palabras, y aquí lo interesante del procesador de texto es que nos lo marca, ¿sí? Nos marca cómo es que está quedando. Bueno, de esta manera entonces, sí, voy a poner esto más pequeño para que lo veamos como en la estructura de cómo va quedando, y así el documento va tomando forma, ¿sí? Entonces el problema aparece con un primer contexto problemático, luego con sus tres párrafos, un párrafo explicativo, un párrafo argumentativo y un párrafo propositivo. Esos mismos elementos que enfocan el problema, luego vamos a tener que utilizarlos o tenemos que plantearlos desde una situación de justificación. Entonces, nos vamos a ir para acá, nos vamos a ir para la justificación y vamos a traerla desde documento, desde nuestro documento base. El documento base, pues, escrito a veces en una forma rápida que no la, que no tenemos en cuenta de pronto muchos elementos de escritura entre ellos, ¿sí? Y luego eh, lo vamos puliendo, porque la idea es que en la medida que vamos escribiendo nuestro documento, de una vez va teniendo esa parte de pulimiento, ¿sí? Aquí entonces dice, a continuación se presenta la justificación del actual trabajo, el cual está enfocado a resaltar el para qué, ¿sí? Y por qué resulta importante el significativo realizar esta investigación en el presente contexto. Entonces empezamos nuevamente con el mismo enfoque de investigación y lo argumentamos y lo justificamos. Recordemos que en cada uno de los momentos debemos tener cuidado que en la redacción, por ejemplo, en el problema no vamos a hablar del para qué, sí, sí, por qué no podemos hablar en justificación, sino en plantear una situación problema. Mientras que en la justificación es porque tenemos que resolver esa situación problema. Y al finalizar, al finalizar el problema debemos tener una pregunta. Eh, gastarnos un tiempo, no, tomarnos un tiempo en la construcción de la pregunta es lo más importante, porque a partir de allí no nos vamos a abrir para otros escenarios, no nos vamos a abrir para otros subtemas, sino que nos vamos a concentrar en cómo vamos a resolver esa pregunta de investigación, tanto en un diseño cualitativo como en un diseño cuantitativo. Vamos entonces a proponer cuáles serían esos objetivos. Para este caso, que estamos hablando de juegos cooperativos,
Entonces vamos a determinar la incidencia del juego cooperativo en la relación riesgo-beneficio de participantes entre 14 y 15 años en Pereira. Y el para qué vamos a lograr este objetivo es identificando las posibilidades de la aplicación pedagógica del juego en contextos educativos. De esta manera, entonces, el objetivo general lo traemos para acá y ya sabemos que inicia con una sangría y traemos también los objetivos específicos. Estos objetivos específicos también vienen redactados como si fuera un texto normal. A veces, si les ponemos como si fuera un subtítulo, nos queda en la tabla de contenido y entonces tenemos que quitarlos de ahí. Entonces acá simplemente los copiamos y los pegamos y quedan pues ya con un texto normal como podemos evidenciar aquí en en los estilos. Muy bien, ahora sí, vamos a abordar el marco referencial. Recordar que cada inicio de capítulos, llamémoslos los títulos de primer nivel en Norma Zapa, cada inicio de capítulo debe tener una introducción, debe tener un párrafo o un momento donde al lector y a nosotros también nos permita abordar ese tema, ese momento del documento. Y entonces, en la redacción, pues vamos a ser muy generosos y muy tranquilos en cómo vamos a enseñar, cómo vamos a mostrarle a nuestros lectores y a nosotros mismos cómo va a quedar. En este caso, me voy a permitir leerlo y diría así: a continuación se hace el abordaje teórico de los referentes temáticos que sustentan el estudio de juegos cooperativos en la flexibilidad cognitiva y la planificación. Están sustentados por las estructuras de juego, los componentes de la cooperación y de forma específica las teorías generales de las funciones ejecutivas en lo que respecta. En este caso no sería flexibilidad cognitiva, sino relación riesgo-beneficio. Sino que tenía este término de flexibilidad cognitiva y planificación en otro documento, también haciendo el mismo ejercicio de ejemplo. Bueno, además que este tema, pues no solamente es fascinante, que también lo pueden abordar ustedes como tema de investigación, sino que está en este momento en boga, ¿no? En para muchos ejercicios o muchas investigaciones. Cooperativos en relación riesgo-beneficios, tan. Bueno, listo. Entonces, ahora sí, voy a permitir entonces traer esta introducción que seguramente nos va a servir como ejemplo. Ya queda aquí. Sabemos pues que al inicio de cada párrafo va una sangría y vamos a traer entonces cómo es el constructo del marco de conceptos, el marco conceptual. Entonces, en primera instancia se aborda el tema del juego, luego se hace referencia a la cooperación y seguido a las funciones ejecutivas, específicamente en la toma de decisiones o riesgo-beneficio. Aquí empezamos entonces a darle un poquito más de sentido, aquí ya vamos a tomar, por ejemplo, sobre el juego que nos habla Gordon Burkhardt. Aquí se explica pues rápidamente quién es él, ¿sí? O sea, qué documento, pero la cita pues está automática para Norma Zapa. Para efectos de el ejemplo y la parte pedagógica que tiene este video, se muestra entonces cita o esta pequeña nota al pie y él expone entonces los criterios que los seres vivos denotan en los ambientes cotidianos. Luego, entonces vamos a hablar, seguimos hablando del juego. Aquí se vale también esa escritura que primero exponemos una idea, luego la argumentamos desde autores o un autor que nos permita hacer ese discurso sobre la idea que estamos trabajando y luego también una parte propositiva de nosotros como investigadores. Recordemos que nosotros somos el instrumento que vamos a ayudar a engranar todos esos elementos que constituyen la composición teórica, la composición de las teorías, y ahí es donde se marca ese peso y esa estructura propia, ¿cierto? Eh, Cada una de las áreas o de los campos del saber tienen tienen unos términos, una forma de redacción especial, una forma de cómo abordar los documentos. ¿Eso qué nos va a permitir? Nos va a permitir que, por ejemplo, quienes
quienes se enfocan en el campo de la filosofía, pues van a tener que hacer gala de todos esos términos y todas esas formas de expresión, tanto hablada como escrita, que nos van a dar a entender que estamos en un ambiente filosófico. En este caso, que estamos en un ambiente pedagógico, seguramente vamos a encontrar esos términos que atañen la pedagogía, que nos hacen sentir tranquilos en ese movimiento, así como, por ejemplo, el ambiente de la medicina tiene unos términos y unas siglas, unas formas de redacción que son propios de la disciplina o de las ciencias. En este caso, entonces ya vemos cómo va tomando forma nuestro texto. Sí, bueno, aquí voy a tratar de explicar algo, y es que como está la cita en normas y bueno, en otro tipo de normas, entonces cuando me vengo para acá, aparece la cita y es la que aparece en el pie de página. Al quitarla, si simplemente lo selecciono y le doy borrar, desaparece de la parte del pie de página, nos queda solamente este. Este David está aquí, entonces también vuelvo y lo quito y le doy simplemente borrar y ella desaparece. Entonces acá simplemente si quiero volver a poner la cita, entonces voy a referencias, inserto la cita que me está marcando a Gordon Burkhardt, que sería en este caso los criterios ponen, entonces cuando hablamos de los criterios de Gordon Burkhardt está en el documento eh, de Comparative Research to Play and Play. Listo. Entonces queda ahí puesta. Simplemente le quito todo el título porque no lo voy a citar todo. Le quito el título, le quito el autor y le dejo el año. Y listo. Bueno, porque es un texto parafraseado. De esta manera, entonces voy construyendo las teorías que hacen referencia a nuestro campo de investigación. Hemos hablado que dentro de los términos que tenemos que trabajar, tenemos que abordar también todo lo que es las funciones ejecutivas, el juego cooperativo, eh, y por supuesto, en este caso, por ejemplo, ya estamos hablando aquí, para el caso de las funciones ejecutivas, el estudio se enfoca desde los planteamientos de Tirapu y otros, quienes retoman las unidades funcionales de Luria, en este caso 1978, y Lesac. Entonces aquí vamos a encontrar otra vez algunas citas que están en pie de página, pero eran simplemente para mostrar que hay otras formas de cómo abordar el documento. Y aquí entonces ya definimos qué es la relación riesgo-beneficio. Lo copiamos, lo pegamos, pero tenemos que, como dije ahorita, estructurar el documento para que quede según las normas APA. Y aquí de esta manera, entonces ya hemos quitado, solamente me falta quitar una, que lo tengo que encontrar en el documento y volverlo a organizar, perdón, y volverlo a organizar según la fuente, que en este caso está acá. Bien. ¿Qué tengo que organizar? Pues el documento, los párrafos, como tiene que quedar según normas APA, ¿cierto? Aquí entonces volvemos a utilizar nuestras estrategias de cómo, cómo encontrar. Seleccionamos lo que acabamos de copiar desde el otro documento del que nos sirve como insumos para el ejemplo y ya vamos a llegar entonces al texto como tal. Muy bien, pues acá recortamos las viñetas, la sangría, perdón, y vamos entonces llenando el documento. Vamos haciéndolo más robusto, le vamos dando sentido, lo vamos viendo más tranquilo, lo vamos viendo según las normas. Se sugiere no dejar esto para después. Cada vez que necesitemos poner una cita, gastémonos el tiempo que tengamos que trabajar para poder que todo vaya quedando lo más tranquilo posible. Aquí, por ejemplo, para el ejemplo, aquí vienen este es un tipo de letra, esta letra, por ejemplo, es Calibri, aquí hay otro tipo de letra que ya no es Calibri, sino que es Georgia. Entonces, al copiar y pegar todas estas construcciones que hemos hecho relativamente desde otra parte, que utilizamos otros, aquí tienen todos los antecedentes,
Y aquí ahorita que lo copie y lo pegue, quiero resaltar entonces cómo se hace o cómo lo propongo yo que lo podamos hacer. Listo, lo copiamos, nos devolvemos y simplemente le damos el formato de texto normal, ¿sí? Si me permiten, voy a subirlo acá. Listo, nos ya vamos a llegar. Muy bien, lo seleccionamos y le damos tipo normal. Bueno, ¿qué pasa? Pasa que en el marco de antecedentes, no sé si de pronto lo había dicho antes, ¿qué vamos a tener en cuenta? De cada uno de los antecedentes que los traemos de los artículos o de los investigaciones y los aportes hechos de otros investigadores, ¿qué vamos a traer en cada antecedente? Vamos a poner el título de la investigación, quiénes lo hicieron, o sea, los autores. Entonces decimos en el artículo, por ejemplo, las estrategias de pensamiento divergente intencionado constituyen una oportunidad metodológica de enseñanza desde la edad temprana, desde la básica primaria. La estimulación de procesos de razonamiento enfocados a estrategias de control en contexto en las que se dan relaciones entre participantes y el uso de recursos. Aquí está la cita. Entonces, ¿qué vamos a traer? Vamos a traer primero el texto. ¿Quién lo hizo con la cita como tal? ¿Cuáles fueron sus objetivos? ¿Cuál fue su metodología? Si se puede poner en qué base teórica se pararon o se ubicaron para poder defender o para poder trabajar en la investigación. Y lo más importante, los resultados y las conclusiones del estudio. Esos son unos antecedentes que nos van a posibilitar tener un marco de cómo es que se está trabajando la investigación en ese tema que nos gusta, en el que estamos nosotros trabajando. Y ese tema nos hace que tengamos más tranquilidad de cómo podemos abordar nuestra investigación, ¿cierto? Entonces, aquí simplemente quitamos esto, vamos puliendo el documento y, por ejemplo, en este caso, las conclusiones de la presente investigación están principalmente limitadas por el reducido tamaño de la muestra de docentes, así como el mayor tamaño de la muestra de maestras en relación con la submuestra de maestros. Sin embargo, es importante señalar, yo quitaría este es importante, se señala, ¿por qué? Porque si lo estamos poniendo aquí es porque es importante. Entonces, sin embargo, se señala que los resultados replican parcialmente los de otras investigaciones nacionales e internacionales con muestras de mayor tamaño. Además, nuestros resultados son congruentes con otras investigaciones en el marco de la institución educativa de los docentes, lo que supone, de hecho, una de las principales contribuciones de este trabajo en el que, por primera vez, se estudia la asociación entre el nivel de instituciones de, del nivel de inteligencia emocional, rasgo del profesorado y su relación acerca de la importancia de algunas características personales, estas que componen el dominio muestral de la inteligencia emocional, que pueden ser más necesarias para el óptimo desempeño del trabajo de un docente. Además, se aporta una nueva herramienta que permite evaluar la importancia de las características personales relacionadas con la inteligencia emocional rasgo que pueden influir en la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por consiguiente, viene la cita. Así de esta manera, entonces vamos mostrando cada uno de los momentos de los antecedentes, ¿cierto? Cabe resaltar también, o cabe llamar la atención, que en las fichas técnicas elaboradas, a cada uno de los artículos que leamos, a cada una de las investigaciones, como buenos investigadores tenemos que tener un documento donde le hacemos un tratamiento de preguntas, de críticas, de aportes, qué me aporta esa investigación, y que de esos aportes, de esas críticas que nosotros como investigadores hacemos a cada uno de esos, lo que llamamos fichas técnicas o fichas bibliográficas, de ahí podemos extraer información para traerla. Y eso nos ahorra y nos ayuda mucho en enfocarnos en cómo escribir nuestro marco de antecedentes. De esta manera, entonces ya abordamos el marco teórico. Si hemos pasado el marco de antecedentes. Entonces, el marco teórico, lo primero que vamos a decir es por qué vamos, o cuál es el enfoque en que vamos a pararnos para hacer el marco teórico, sobre qué teorías, sobre qué estructuras temáticas o sobre qué ciencias se soporta nuestra investigación.
Entonces, en el campo de estudio que se refiere a las funciones ejecutivas, se observa que la tendencia en la que los términos utilizados por los autores son los empleados en el diagnóstico y tratamiento de sujetos afectados por trastornos neuropsicológicos, especialmente en el análisis de las funciones del lóbulo frontal del cerebro. Este es como la parte inicial. Entonces, ya ahí empezamos de una vez a decir qué es lo que están aportando los autores. Nos vamos un poquitico lo más, digamos, quiénes son los primeros que han aportado en ese campo y luego los traemos a los que están más actuales, a los que vienen hablando específicamente sobre el tema. Entonces, aquí citamos a Luria, citamos a Lesac, citamos a, bueno, en este caso a Tirapos Tarros, a Pellegrín, Valero, Blanco, Meléndez y a todos los que están trabajando sobre el tema, ¿cierto? ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que con ellos, pues vamos a hacer este pequeño ejemplo de cómo también se viene redactando de la misma manera. Primero exponemos, primero exponemos, luego argumentamos y luego vamos haciendo una proposición de cómo nosotros vamos a ser los artífices de este marco referencial o este marco teórico en este caso. Listo, entonces aquí empezamos. Primero, yo hago generalmente cuando traigo un texto eh, de otra parte, lo voy puliendo párrafo por párrafo para ir como mirando qué es lo que debe quedar. Una estrategia que se propone, traído también de la asesoría de mi tutora del doctorado, es Francia Restrepo. Ella me dice, siempre cada párrafo léalo en voz alta. Es una estrategia de cómo estamos redactando. Muchos autores de libros, muchos escritores también utilizan esta estrategia porque a veces se nos dispara la dislexia, se nos dispara las muletillas, se nos activan algunos términos que de pronto utilizamos muy oralmente, pero que en el texto escrito no deben quedar. Aquí es donde seguramente vamos a ir puliendo nuestra forma de redacción y se propone que cada día estamos escribiendo entre 20 minutos, ojalá más tiempo, y eso nos ayuda pues a mejorar nuestras condiciones y nuestras estrategias de, de redacción, de escritura. Entonces, al respecto, Luria, pero venga, yo tenía aquí a Luria y lo borré porque estaba en una cita. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que ir a traer la cita. Me voy a referencias, busco a Luria y si no está, pues toca hacerle la cita, ¿cierto? Porque no podemos dejar a Luria. Ah, véala, aquí está. Entonces traemos a Luria y lo ponemos acá. Aquí simplemente gestionamos o administramos la cita automática, le quitamos el autor, le quitamos el título y dejamos el año. Bueno, entonces al respecto, Luria describe que y comenzamos entonces a mirar cómo va quedando nuestra forma de reacción, ¿cierto? Aquí tenemos que poner nuevamente la cita de Luria porque tenemos un texto, bueno, esto es más bien como, no, esto no es parafraseado, esto es un texto original, un texto, entonces ponemos nuevamente la cita de Luria, bueno, podemos hacer dos cosas, como ya la tenemos acá, entonces la seleccionamos aquí de esta manera, le decimos que la vamos a copiar, la pegamos, no quedó bien, entonces volvemos a subir para traerla de la parte de arriba. ¿Cómo lo hacemos? Pues nos paramos en los tres punticos, le decimos control C, le decimos control V, pero acá la gestionamos porque tiene que quedar el autor dentro del paréntesis. Y ahí ya entonces nos da, ya tiene el sentido de la, de la cita. Muy bien. Seguimos entonces, vamos corrigiendo nuestro párrafo, nuestra forma de cómo quede bien redactado, que quede bien establecida la idea, que en el estilo quede con la norma que es, ¿cierto? Y aquí entonces ya volvemos acá. Nuestro. Luego aquí volvemos nuevamente a cada párrafo, lo vamos poniendo como debe ir según la norma, como viene traído de un ejemplo para otra investigación, entonces aparecen varios autores y varias citas que no pueden quedar con esa nomenclatura, sino que queden automáticos. Y
Y cuando vemos que faltan, por ejemplo, citas, aquí, por ejemplo, pero fue el ESAC quien introdujo el concepto de funciones ejecutivas. ¿Y cuándo fue eso? Entonces vamos a la cita y la traemos, ¿cierto? Jugar con esto se vuelve muy interesante porque nos pone en una tranquilidad de que no tengamos que estar buscando, aquí no está el ESAC, entonces, ¿dónde está el ESAC? Al ESAC, entonces al ESAC tenemos que mirar en dónde está la administración de fuentes para que nos haga presencia aquí. Y si no está, entonces habría que traerlo. Bueno, entonces al ESAC, como no está en este caso acá, vamos a traerlo desde nuestra cita como tal. Listo, entonces acá ya, habiendo puesto la cita del ESAC, ya quedamos entonces más tranquilos frente a cómo asumir y cómo relacionar o referenciar a nuestros autores. ¿Por qué? Pues porque hay que reconocer, hay que ir haciendo todo el proceso de citación. Luego entonces aparece todo el discurso que vamos haciendo mientras vamos construyendo nuestro marco teórico. El marco teórico entonces nos va a permitir, nos va a posibilitar ese beneficio, esa forma de cómo nos va a ayudar en, primero a tener claridad sobre la investigación que estamos haciendo, sobre qué términos tenemos que utilizar mientras estamos realizando nuestra investigación. Y nos va a ayudar enormemente en el momento que hagamos el análisis de los resultados, porque una vez recogidos los resultados, pues tenemos que ayudarnos de alguien que esté hablando del tema, que tenga un recorrido investigativo, que tenga un recorrido metodológico y conceptual, y entonces eso nos va a permitir hacer el ejercicio de la relación de cómo darle respuesta a la pregunta problema y a los objetivos, teniendo claros los temas y comparando sí, los resultados que obtengamos con los que tengan los teóricos. Entonces, así vamos haciendo la construcción. ¿Qué se propone? Evitar adjetivar el texto, colocar aumentativos. Esto nos parece muy interesante, esto es fantástico. Ese tipo de términos seguramente no van a ser necesarios en la redacción científica. Vamos a aprovechar mejor los términos que los mismos autores realicen o tengan o propongan, porque ya los han tenido que reflexionar, que han tenido que debatir entre la comunidad académica cómo se trabajan los términos en el campo de estudio que estemos realizando. Apropiarnos de esos términos es muy pertinente, nos permite muchas posibilidades y sobre todo evitar utilizar muchas palabras, o sea, lo que llaman en algunos términos más prácticos, palabrear. Palabrear no es necesario tener tantos términos en uso, sino los necesarios. Así que la construcción de cada uno de los párrafos se propone que sean párrafos concretos, concisos, como lo plantean las normas APA, y que digan lo que tienen que decir, tranquila y claramente. No necesariamente, no es necesario tener que utilizar muchos términos para decir que es que estamos haciendo algo bien hecho. De esta manera, entonces, teniendo ya claro cómo nos va a ir engrosando todo el marco teórico, entonces luego pasamos al marco del contexto. En ese contexto, entonces, vamos a aprovechar las características que tienen los participantes y en qué condiciones están. Entonces, lo primero que vamos a aplicar aquí es que las edades de hombres y mujeres comprendidas entre los 14 y 15 años representan una serie de características morfofisiológicas que determinan inquietudes y diferencias significativas entre ambos sexos. La transformación física vertiginosa, las nuevas aficiones individuales y grupales, las relaciones afectivas, los intereses, así como las prácticas innovadoras y de cambio, resultan en un dilema y oportunidad para este estudio y análisis. Los participantes a que se orienta este estudio hace referencia especialmente a quienes transitan entre los 14 y 15 años como un periodo que determina un quiebre en las edades denominadas como adolescencia. Entonces, mire que acá ya estamos haciendo
mire que cada párrafo viene como en otro tipo de letra, como en otro tamaño. Aquí lo que vamos a hacer es que una vez hecho estos párrafos o estas frases, nos van a ayudar a tener claridades sobre lo que vamos a trabajar. Entonces, ahí las traemos y como ya han sido escritas, ya han sido delimitadas, los ponemos como texto normal y empezamos a definir en qué condiciones queda cada uno en qué condiciones queda cada uno de los párrafos. Aquí lo primero que estamos haciendo, como bien ustedes, aquí vamos depurando eh, cómo es la escritura, cómo es el tipo de letra, cómo es los términos y de tal forma que vayan quedando claros. Otro elemento que ya había explicado hace ratico, eh, bueno, este es un párrafo que continúa acá. En las edades denominadas como adolescencia, caracterizada por variaciones y consolidación comportamental de estadios emocionales, afectivos y cognitivos, mientras se establece el proceso madurativo a nivel físico. Los participantes de este estudio hacen parte de una población caracterizada, entonces aquí ya empezamos a poner las características de la población, caracterizada por habitar en un contexto semiurbano, a las afueras de la ciudad de Pereira. Todos hacen parte de un núcleo familiar, o sea, todos componen una familia, de los cuales en un 80% se trasladan a la institución en transporte escolar, mientras que el 20% lo hacen por sus propios medios, caminando, en bicicleta, teniendo en cuenta que hay muchos que viven cerca de la institución o en vehículos motorizados. Todos manifiestan un estado adecuado de participación social entre sus compañeros. Quienes hacen parte de las evaluaciones han sido consultados para la realización de las tareas, así como se aceptaron el consentimiento informado por parte de sus acudientes. Entre los hábitos de la jornada académica, los participantes se desenvuelven en un ambiente de baja temperatura por la ubicación de las instalaciones del edificio, se mantiene una calma relativa a las actividades de toda la institución, la gran mayoría de los actores manifiestan una alta aceptación y cariño por las personas que interactúan entre el cuerpo docente, administrativo, coordinadores y compañeros de clase, entre otros grupos. Regularmente las actividades semanales están mediadas desde el inicio de la jornada por un periodo de lectura individual seguido de un cronograma de clases en las áreas básicas que rige el Ministerio de Educación Nacional. Reciben instrucción de áreas complementarias como educación física y artes en una hora por semana. La alimentación depende de cada participante, excepto en el momento del almuerzo, que en su gran mayoría lo suple el plan de alimentación escolar desde la alcaldía del municipio de Pereira. En el contexto de la población, cabe resaltar que se mantiene una cordialidad entre los actores de la institución, sin que se presenten factores de alta incidencia en cuanto a comportamientos distantes del manual de convivencia, una vez que las personas a cargo del comportamiento mantienen un seguimiento permanente de los alumnos. Eso es como un detalle debido pues a ciertos elementos a veces que se pueden esperar de una población de 14 y 15 años, donde son como muy hiperactivos o que hacen cosas por allá escondidas, cosas por el estilo. La propuesta académica de realizar 3 periodos académicos en lugar de 4, ya estamos hablando del proyecto educativo institucional durante el año lectivo escolar, se ha tomado para el año 2018 como una apuesta por parte desde la rectoría y organizada por los docentes en búsqueda de mejorar los estándares de rendimiento académico y optimización de los tiempos programados para cada uno de los grupos. Entonces, esto sí, esto seguramente tiene una justificación de por qué ya no se utilizan cuatro periodos académicos, sino 3. Y eso, entonces, todos se ponen de acuerdo, tanto profesores como estudiantes, a qué le van a apostar sobre el rendimiento académico. Finalmente, la institución educativa cuenta con 23 grupos entre los grados sexto a 11, de los cuales se han tomado para esta evaluación quienes tienen alumnos en las edades entre 14 y 15 años, estando entre los grupos de séptimo, octavo, noveno y décimo. Así que este es el marco del contexto, marco contextual que aquí yo vi una cosita, una letra que no es la N, sino la S. Entonces, miren, aquí vamos afinando errorcitos, aquí vamos mirando cómo nos va quedando el documento paso por paso, paso por paso. Aquí ya hemos visto que era una coma y que continuaba el párrafo. Y aquí ya entonces empezamos a plantear cómo va a quedar cada uno de los párrafos que estamos trabajando. Bueno,
De esta manera, entonces, ya vamos terminando esta explicación de cómo, en qué consiste la realización de un marco teórico de nuestra investigación. Se propone aplicar no solamente este ejemplo, sino ponerle un estado de conciencia, un estado de alerta en la construcción de su propio documento y que este a su vez pues le sirva para usted decir, bueno, esto me gusta, esto va quedando bien, esto es lo que yo quiero que quede, ¿sí? Y en la medida en que vamos comparando nuestra forma a- en la medida en que vamos comparando esta forma de escribir y nuestro documento, pues nos va a dar tranquilidad, nos va a dar muchas claridades y por supuesto pues nos va a servir para eh, la terminación y lo que sigue, o sea, la siguiente parte, que es toda la parte de los resultados, el análisis, la discusión y por supuesto las conclusiones que van a dar cuenta de cómo fue resuelta la pregunta problema, los objetivos, si la teoría fue acorde con lo que se esperaba, con los datos que recogimos, si permite darle solución y si la metodología también fue adecuada. Entonces, luego haremos un video de cómo sería esa última parte de nuestra investigación. Por ahora, les deseo que estén muy bien, les deseo lo mejor y seguramente si las preguntas quedan en el documento, pues las van a ir haciendo y serán bienvenidas. Hasta una próxima oportunidad.